Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gretchen Díaz, soy miembro de la Junta de Directores de ASM y de la organización Ciencia Puerto Rico. Conmigo me acompaña el coanfitrión, el doctor Gary Toranzos, de la Universidad de Puerto Rico. Estamos en ASN en vivo del mundo de los microbios. Tenemos aquí tres invitados especiales. Voy a comenzar con el doctor Antonio Ventosa, de la Universidad de Sevilla, en España. Tenemos también a la doctora Lilian Casillas, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Y tenemos a la doctora Astrid Pérez, del Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña, en España. Bienvenidos a todos. Gracias. Gary. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación también. Esto siempre es un placer tenerlos acá y gracias a todos los que están en la audiencia también. Hemos escogido estas tres personas porque tienen más o menos algo que están investigando en común, la microbiología. Pero tenemos poco tiempo, o sea que vamos a hacer unas cuantas preguntas directamente. Klebsiella. Háblanos un poquitito sobre el Klebsiella, porque parece que yo he estado caminando por los pósters, por los afiches, y parece que hay 50.000 afiches sobre Klebsiella. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que cada vez se aíslan más Klebsiellas en los hospitales, es decir, por algún motivo han adquirido resistencia o mecanismos de resistencia a los carbapenémicos y eso les confiere pues, una ventaja adaptativa, ya que junto con sus características, sus mecanismos de virulencia que ya expresan de forma normal, porque Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, tiene una alta capacidad de adherirse y de colonizar el tracto intestinal de los pacientes. Entonces, la conjunción de estos dos mecanismos puede favorecer que se instaure la Klebsiella en los hospitales, que llegue a los pacientes y incrementar en este caso pues, los aislamientos y el número de infecciones que causa esta bacteria. Cuando uno ve un microorganismo patogénico ya asentado en la población o lo que sea, pues no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Pero sería interesante tratar de determinar cuál fue la fuente de este microorganismo. Te hago esta pregunta porque hace unos cuantos años Pseudomonas era el cuco de todo el mundo, pero sabemos muy bien que Pseudomonas también tiene factores de virulencia, puede también estar presente en el ecosistema del hospital, etcétera. ¿Por qué tú crees que Klebsiella es tan importante como un patógeno de los hospitales o nosocomial? A ver, en cuanto al reservorio ambiental no tengo muchos datos, es decir, yo los datos que tengo son en el ambiente hospitalario, pero yo creo que independientemente de que se identifique un reservorio ambiental, en cuanto a Klebsiella coloniza, y nosotros la tenemos en nuestro cuerpo de forma normal, forma parte de la microbiota y coloniza nuestra faringe, nuestro intestino grueso, ya casi no importa de dónde viene, porque si ya la tenemos nosotros y no somos capaces de descolonizar nuestro intestino, nosotros somos el mejor reservorio para ella, es decir, está a gusto y somos un vector de transmisión súper importante, entonces es bastante complicado eliminarlo. Lo entiendo, pero a la misma vez es un poquitito difícil de entender el por qué, por ejemplo, un microorganismo que puede estar presente en un lugar, pero no tiene los factores de virulencia, pues está ahí como parte de la microbiota normal. Pero entonces, si Klebsiella es parte de la microbiota normal del ser humano, podemos decir o tal vez sacar la conclusión de que está obteniendo factores de virulencia. ¿Hay una transferencia genética horizontal? Tenemos que tener en cuenta también que Klebsiella es un patógeno oportunista, como bien sabéis. Entonces, normalmente nosotros las infecciones causadas por el brote que nosotros tenemos ahora en nuestro hospital no son muy severas, son sobre todo infecciones de orina y así. ¿Qué pasa? Los factores de virulencia probablemente están en el genoma, probablemente ya los tenga, lo que pasa es que no los esté expresando, no los esté utilizando, pero en cuanto adquiere factores de resistencia y tiene la oportunidad, tu sistema inmune baja en pacientes pues, trasplantados, en pacientes que tienen algún defecto en su sistema inmune por cualquier motivo, ya sea permanente o ocasional, es ahí cuando esta bacteria puede actuar. Entonces es ahí cuando causa problemas. Y si todos la tenemos y nosotros estamos colonizados y la estamos llevando
del ambiente hospitalario a la comunidad, porque ahora ya también está en la comunidad. Y entran y salen, la gente mayor, ingresan en el hospital, luego salen, se la llevan a su geriátrico, luego vuelven. Entonces, yo creo que la clave de esto es que tiene las herramientas necesarias para causar una infección y la causa cuando puede. Ya, pero la pregunta era más si el problema es que los pacientes están llevando la bacteria patogénica y la están regando por ahí, y entonces esa está invadiendo otros ecosistemas, o es que realmente hay tal vez un empuje evolutivo para tal vez obtener resistencia a los antibióticos en las cepas que están naturalmente presentes, por ejemplo, en el cuerpo. Pues no sabría decirte, pero sí podría ocurrir que simplemente el hecho de estar presente en muchos sitios pues le da una ventaja. Si algo está en todos lados, basta que ocurra una cosa solo y que adquiera un mecanismo de resistencia para que eso se propague. Ya. Pero sí puede estar evolutivamente adaptado a adquirir esos mecanismos de resistencia. Okay, Gretchen. Sí, nada, quería recordar que si alguien del público tiene alguna pregunta, nos dejan saber para poderles dar participación. Okay. Quería, para ir ya cerrando con tu tema, en términos más generales, o sea, ¿cómo vislumbras, ¿verdad? Tú que estás trabajando con este tipo de organismos, cómo se va a ver a nivel global? ¿Qué es lo que debemos esperar para aquí a muchos años sobre los microorganismos que son multiresistentes? Pues la comunidad científica ahora, yo lo que leo en la prensa es súper alarmante todo, ¿no? Es muy pesimista, estamos ya en una era post-antibiótica, antes del descubrimiento de la penicilina. Yo creo que si la industria y se ponen esfuerzos en conocer y en aplicar, en cambiar un poco el chip de no solo investigar antibióticos, que sabemos que las bacterias son muy capaces de generar mecanismos y de enseguida adaptarse y hacerse resistentes, yo creo que va a ser una lucha constante, ¿no?, entre las bacterias y la humanidad, pero yo creo que se podrán mantener a raya, es decir, que no vamos... Soy optimista, pero yo creo que lo que sí que hace falta es inversión en I+D y poner esfuerzos en cambiar las terapias y buscar unas terapias, no sabría decirte, pues más evitar casi la infección que tratarla. Y sobre todo yo creo que la cosa va a ir enfocada a terapias personalizadas, a la medicina personalizada, que está ahora muy de moda. Si podemos solo matar la bacteria que nos está causando una infección y no afectar al resto, la aparición de multiresistencia va a estar mucho más controlada. Entonces yo creo que por ahí va a ir la cosa, pero es una opinión mía. Claro, claro. ¿Alguna pregunta del público para Astrid? Hello. Hola, ¿cómo está? Hola, muy bien. Programas de mitigación en los hospitales para prevenir Klebsiella. Una vez ha sido colonizado un hospital, fuentes son aire, agua potable, persona a persona. ¿Cómo se puede prevenir? En nuestro hospital hay un servicio de preventiva luchando contra estas cosas y poniendo atención en todas estas cosas. En nuestro caso, el reservorio más grande son los pacientes y las terapias de preventivas son intentar eliminar la Klebsiella del tracto intestinal de los pacientes, pero por cualquier motivo es que no fueron capaces. Es decir, utilizaron gentamicina, utilizaron diferentes terapias para intentar descolonizar a la gente y no funcionó, ninguna funcionó. No lo sé. Después, no es mi tema, yo soy microbióloga, investigadora básica, los de preventiva te podrían contestar esta pregunta mucho mejor, pero sí que hay programas específicos para intentar controlar y parar los posibles brotes que puedan suceder. ¿Sí? Dado el problema de múltiples resistencia a antibióticos, se vislumbra en el futuro utilizar otras estrategias para controlar las infecciones con esta bacteria, por ejemplo, terapias como utilizar fagos o otra cosa en el futuro. Sí, en ese sentido era lo que yo intentaba decir antes. Ya no solo ir a los mismos targets
de siempre, por la pared, sino que buscar nuevos targets, sobre todo de factores de virulencia, que pueden incluso, pues la terapia con fagos, la terapia, está muy de moda ahora la terapia con herramientas de edición genética, ¿no? Para ir directamente a algo y específicamente a un antibiótico. En ese sentido, hablaba yo de la medicina personalizada, tú tienes un patógeno en concreto y matas a ese patógeno, no afectas a la microbiota ni a tu flora, y etcétera. Y yo creo que por ahí tendría que ir la cosa. Es decir, reinventar un poco el modo de combatir la multiresistencia y utilizar cosas que las bacterias todavía no están habituadas y que igual les cuesta un poquito más adaptarse. Sí. Bueno, como ven, pues tenemos otra pregunta, perfecto. Ok, buenas. Quería preguntar algo acerca de la parte ambiental de la Klebsiella, ya que esta puede tener reservorios como el suelo, por ejemplo, y tener algunas funciones en esta. Con lo de la múltiple resistencia a antibióticos, ¿no estarían considerando que los hospitales vendrían a ser puntos iniciales de propagación de Klebsiella en lugar de puntos donde llegue un paciente enfermo? Porque uno podría liberar un montón de Klebsiella multiresistente y que a partir de ahí empiece a cumplir su función ambiental más que hospitalaria, pero ya con todas las previa selección a los antibióticos. Sí, podría ser. Yo ya, lo que dije antes, no tengo cero experiencia en ese tipo de medidas y no sé en concreto qué métodos o qué programas están utilizando en mi hospital para hacer eso. Pero podría ser, no sabría qué decirte. Lo siento. Bueno, tenemos una variedad de temas hoy. Vamos a pasar a la doctora Lilian Casillas. Voy a comenzar con ella. Lilian, el año pasado en Puerto Rico tuvimos la situación del huracanes Irma y María. Y me gustaría traer este tema. Queremos tener a Lilian aquí para este tema porque pensamos que ASM también debería aprovechar la oportunidad para traer el tema de los microorganismos relacionados a los desastres naturales. Así que vamos a comenzar haciéndolo aquí en español y luego vemos a dónde llegamos. Cuéntanos brevemente de la experiencia en la perspectiva del investigador, ¿verdad? De cómo los investigadores se han afectado ante lo que sucedió en Puerto Rico y cómo hemos reaccionado hacia lo sucedido. Bueno, yo pienso que lo más importante que sucedió en el huracán es que, ahora pensando en retrospectiva, es que no estábamos preparados, nadie está preparado para recibir un huracán. El huracán entró por mi pueblo, donde yo vivo, y estuvimos por 2 semanas sin llegar, sin tener acceso a la universidad, porque como quedó tan devastada la zona, todo el mundo se dedicó a sus familias. O sobrevivían las familias o sobrevivía el laboratorio, pues nos tuvimos que quedar atendiendo las familias. Y yo nunca pensé, en mi mente jamás pensé que algo así iba a suceder. A consecuencia de esto, pues perdimos los cultivos. Las bacterias que forman esporas, pues ellas pudieron ser rescatadas, pero todo lo demás se murió porque todos los freezers y los -80 y todo eso murió. Entonces, pues son trabajos de 15 años que tú pierdes, las células humanas se perdieron, todo, porque no había acceso a la universidad. Quedó tan devastada que, ¿verdad?, no pudimos entrar. Y yo pienso que lo más que yo he aprendido del huracán ha sido eso, a pensar en nuevas formas de cómo preservo mis organismos. Ahora mismo estoy tratando de pensar en liofilizaciones, otras alternativas, porque tenemos estos organismos tan valiosos que luego se pierden y para recuperarlos es bien difícil. En términos de los estudiantes, pues tuvimos que dar clases. Yo soy profesora también, mi universidad es una universidad de enseñanza. Tuvimos que dar clases bajo tents, bajo tiendas de campaña básicamente. Enseñar celular molecular sin PowerPoint es bien difícil. Los estudiantes están muy acostumbrados a los PowerPoints, entonces tuvimos que usar pizarras, usar otras alternativas. Pero los estudiantes estaban allí cuando la universidad abrió. Para sorpresa de todos, los estudiantes fueron los primeros que llegaron, limpiaron, acondicionaron todo. Ellos estaban allí, estaban bien envueltos en toda la situación. Y yo pienso que eso fue lo que nos dio el empuje, ¿verdad?, para seguir y para levantarnos de la tragedia, porque fue una tragedia, verdaderamente. Y yo pienso que lo más necesario ahora mismo son mecanismos alternativos. Yo les aconsejo a todos los latinoamericanos, mis compañeros de México, de Chile, de todos los que nos están viendo, que compren generadores,
porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar y los laboratorios los necesitan, de verdad. En Puerto Rico la necesidad básica inicial fue agua, luego alimentos y luego fue gasolina, porque no teníamos forma de recibir la gasolina ni de recibir los generadores de tan aislados que quedamos. A mí me parece importante que no es trivial que una investigación de 15 o 20 años se pierda luego de tanto esfuerzo, ¿verdad? Creo que hay que buscar alternativas. Esto no es exclusivo de Puerto Rico. Hay otros estados en Estados Unidos que tienen temporadas, ¿verdad? Son bajo amenaza de temporada de huracanes o posiblemente otros desastres naturales que pueden traer este mismo tipo de problema, igual que en otros países. Me parece que una de las cosas que debemos hacer es buscar alternativas que ayuden a futuro, ¿verdad? Sobre todo, cómo vamos a lograr que no se pierda ese material investigativo. Y creo que hay maneras si nos ponemos creativos, pero creo que no habíamos pensado en tanto por este tiempo hasta ahora. A nivel de comunidad, yo también quiero decir algo. Yo creo que algo que nació con este movimiento es que los estudiantes se dieron cuenta de la importancia que tiene la comunidad. Ellos estaban en sus máquinas aislados, ¿verdad? Al sentirse muy vulnerables porque no había nada de tecnología por meses, pues ellos entendieron la importancia que tiene la comunidad. Hubo muchas necesidades a nivel de sociedad. Aquí tenemos a Doctor Agua de Puerto Rico, que sabe que el agua se contaminó. Los microbiólogos fueron muy importantes en ese sentido, ¿verdad? De que hubo necesidad de poder purificar agua para las comunidades que estaban bien aisladas. Y yo creo que en eso tenemos que crecer los microbiólogos, seguir ayudando a Puerto Rico para buscar nuevos mecanismos para que estas comunidades aisladas puedan tener agua filtrada y rápido y accesible. Bueno, estoy sonriendo un poquitito porque además de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos, es aprender a dar charlas sin PowerPoint, por si acaso. Sí. Porque sí. si yo me acuerdo bien, PowerPoint cuando yo estaba en la escuela graduada no existía. O sea, Eso es muy cierto. pero vamos por esa misma línea. Ahora, hay también oportunidades, ¿no es verdad? Sí, sí. Y la cantidad de materia orgánica que cayó a los cuerpos de agua, etcétera, y la cantidad de celulosa que ha caído es una cosa increíble. Y eso nos trae a la pregunta del trabajo que tú estás haciendo. Sí. Danos en términos generales la importancia de, más allá de lo ambiental, ¿por qué buscar celulasas? Pues en mi laboratorio nosotros trabajamos con unos organismos que son halofílicos y yo estoy muy feliz de estar con el doctor Ventosa porque él es uno de mis héroes en el campo de la microbiología de halofílicos. Yo no lo conocía y en mi laboratorio soy muy, muy famoso. Y yo le doy gracias porque a través de los papers yo aprendí que los organismos de estos ecosistemas extremos son bien importantes y tienen unas adaptaciones, particularmente unas hidrolasas. Y conocí en mi laboratorio, en mi departamento llegó un profesor de Italia que trabaja buscando hidrolasas de diferentes tipos, proteasas, celulasas. Entonces, los organismos que tenía en el laboratorio, antes del huracán, gracias a Dios, él ya los había muestreado y ya teníamos bastantes de ellos seleccionados. Y entonces buscamos nuevas diferentes enzimas y el póster que vamos a presentar el domingo las identificamos y tenemos una serie de enzimas nuevas que pueden llevar a cabo el trabajo bajo condiciones bien difíciles como las de las industrias. Entonces las salinas parecen como si fueran lugares de industrias donde se someten estas enzimas a condiciones bien extremas, temperatura, alta salinidad. Entonces se ponen también en solventes orgánicos y en el laboratorio tenemos las enzimas, las trabajamos en solventes orgánicos y hemos demostrado que son estables hasta 50% de algunos solventes como dioxanos, mantienen la estabilidad y eso es importante para los procesos industriales. Y queremos entonces usarlas para procesos industriales ahora, crear patentes y crear todo ese nuevo puertorriqueño que venga y ahora cree patentes y saque dinero de las bacterias y de las enzimas. Ojalá, ojalá. Pero parece un poquitito extraño ambientalmente de que haya celulasas presentes en halotolerantes, halofílicos, etcétera, porque aparentemente podemos pensar que en lugares donde hay grandes cantidades de sal, va a haber muy poca materia orgánica. Bueno, pero estamos hablando de los salitrales, entonces son los salitrales que están llenos tenemos un montón de materia orgánica ahí, y entonces yo trabajo con los microbial mats, que son los mats microbianos, donde entonces ahí sí están presentes todos estos compuestos. O sea que tiene un rol tremendamente importante, sí, son muy obviamente. importantes, sí, les ayuda a degradar estos azúcares, sí, para poder entonces alimentar las diferentes poblaciones. Ok, sí. y la última pregunta que te iba a hacer es acerca de otras publicaciones que tú tienes. Bacillus subtilis, Sí. formador de esporas,
y formador de cristales de Sí, calcita. de calcita, sí. Háblanos de eso un poquitito. Pero eso comenzó hace como 10 años en un ISM que yo conocí a un grupo de Florencia. Yo fui básicamente al póster porque era de Florencia, yo quería visitar la ciudad. Y entonces lo conocí y era un grupo que estaba trabajando con unas mutantes que no tenían un gen, que era el EFTA, que es una enzima que tiene que ver, enzima que tiene que ver con la síntesis de ácidos grasos de la membrana de Bacillus subtilis. Comenzamos una investigación en el laboratorio, entonces identificamos las condiciones específicas a nivel de in vitro, ¿verdad? En el laboratorio de cómo podemos trabajar para entender que esta mutante, básicamente la mutante no forma los cristales porque alrededor de la bacteria se forman ácidos que no permiten que se formen entonces los cristales. Bacillus en los ambientes naturales forma cristales, ella los forma calcita, precipita calcita sobre ella. Pero esta mutante no lo hace porque tiene una mutación en la membrana que permite entonces que entren proton multiverse, se rompe y entonces se acidifica en lugar de alcalinizarse la membrana y entonces ahí no se forman. Publicamos eso y hemos trabajado en muchas otras áreas, hemos trabajado en modificar el medio de cultivo para entonces formar cristales más eficientemente. Tenemos varias publicaciones sobre eso que van a estar disponibles, me dijiste, en el ASM. Pero cualquier duda, por favor, me pueden escribir, me pueden llamar. Todo el mundo en Latinoamérica está bienvenido en mi laboratorio. Y la última pregunta que tengo sobre esto, ¿cuál es la importancia de la calcita en el ambiente? Bueno, calcita está hasta en los huevos, hasta los huevos que comimos, calcita, las sílicas, todo esto. En términos de geomicrobiología es muy importante. En términos de los ambientes, la calcita es uno de los minerales más presentes. Los carbonatos hacen los corales, o sea que tiene tantas importancias a nivel ecológico. Okay. Sí. Gracias, Lilian. ¿Alguna pregunta del público? Ok, vamos a continuar. Tenemos aquí al doctor Antonio Ventosa. Tuve el gusto de conocer al doctor Ventosa cuando terminaba mi maestría en el 2006 y nos hemos seguido en contacto y tengo el gusto de volverlo a encontrar después de mucho tiempo y muchas noches rotas a través del tiempo, ¿verdad? Él nos ha traído aquí una cosa hermosa, que es un libro. El doctor es un microbiólogo muy, muy reconocido. Vamos a hablar primero de ese libro y luego vamos a hablar un poco con Gary de la investigación que va a estar presentando y otras cosas sobre el campo de microbiología. ¿De qué trata ese producto? Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros y de compartir pues, este escenario, ¿no? Bueno, sabéis que yo, aparte de dedicarme a la investigación, pues también hago labores de divulgación, etcétera, y en este caso, pues como presidente de la Sociedad Española de Microbiología, pues me gustaría haceros bueno, pues un pequeño comentario acerca de un librito, que es este libro que veis aquí, que se llama Relatos microscópicos. Este libro fue una iniciativa de un grupo que tenemos en la Sociedad Española de Microbiología. Tenemos una serie de grupos especializados y uno de ellos es el que le llamamos D+D, Docencia y Difusión de la Microbiología. Y en este es un grupo muy activo y hace algunos años pues, decidió convocar un concurso científico-literario de relatos cortos, algo que hoy día pues, está muy de moda, ¿no? Este concurso fue un éxito total, hubo una cantidad enorme de relatos, de narraciones cortas y decidimos pues, publicar el que ganó el premio y otros 4 finalistas. Y ya digo, pues es una contribución nuestra pues, hacia un reconocimiento. Todos son microbiólogos y las ilustraciones también están hechas por microbiólogos. Ya si quieres podemos hablar un poquito acerca de algunos de ellos, ¿no? Claro, claro que sí. Por ejemplo, bueno, reúne cinco relatos muy cortitos. Me voy a poner las gafas porque si no, no lo veo bien. Bueno, el primero de ellos, el finalista es excepcional. A mí me gusta mucho porque es la historia de la penicilina, pero contada como un cuento para niños. Se llama La gran historia del pequeño Mouldy, es el título. Luego hay otro dedicado a la prodigiosina, La vida invisible en un manantial. Otro es Una batalla perdida,
que es pues un relato acerca del SIDA. La mudanza, este es muy curioso, la mudanza trata, este es un relato ya un poquito más para jóvenes o incluso para adultos, ¿no? Trata de una bacteria hospitalaria, de una cepa de pseudomonas, que vive en la planta cuarta de un hospital y decide mudarse, decide conocer mundo y, bueno, después de las vicisitudes, ¿no?, en el mundo exterior, nada fáciles, y comprobar que otros microorganismos tienen que vivir en unas condiciones no siempre óptimas, pues se arrepiente y decide volverse a su casa donde vivía mucho más cómodamente. Y la última es un diario de una bacteria, que es pues, bueno, el día a día de una bacteria en un ambiente determinado. Yo diría que la primera de ellas realmente es un cuento para niños y es excepcional, ¿no? Sí, iba a ese tema. Lo que está escrito allí es para diferentes niveles en realidad de entendimiento. Sí, Okay. sí, sí. Está, bueno, fue un concurso y entonces pues las ilustraciones también son estupendas y están realizadas cada una de ellas, pues por ejemplo este es el comienzo del primero del cuento. El cuento, os voy a leer 3 frases nada más para que yo creo que ya con eso a más de uno le entrarán ganas de leerlo, ¿eh? Ahora que estamos todos sentados junto al fuego de la chimenea, calentitos y a salvo del viento que ruge fuera y de la lluvia que golpea los cristales de las ventanas, os voy a contar la gran historia de un hongo pequeñísimo que vivía en Londres hace casi 100 años. Ya digo, ese es el comienzo y claro, termina como tienen que terminar los cuentos. En fin, pues es la visión de Penicillium, de un hongo, acerca del momento del descubrimiento de la penicilina, etcétera. No pensaba que era muy querido y al final pues termina diciendo, y colorín colorado, como no puede ser de otra forma, este cuento no se ha acabado. En fin, ya digo, es realmente muy, muy interesante. Tremendo. Y creo que merece la pena que lo hagamos aquí conocer, ¿no? Pues, agradecemos a la iniciativa que tuvieron para esto. Es bien importante, de hecho la razón por la que existe la única sección en español en el meeting de ASM es porque creemos en la necesidad de seguir comunicando la ciencia, primero que nada, pero también de que se debe comunicar en los idiomas nativos, como en este caso el español para nosotros, y nosotros tenemos muchos miembros que hablan español dentro de la organización de la Sociedad Americana para la Microbiología. Gary, ahora deleítate con las preguntas científicas para el doctor. No, pero que quería dar algo de seguimiento sobre esto. Yo me senté por 5 minutos y me comí el primer cuento, ¿sabe? Me lo comí literalmente. Muy bonito, una forma muy interesante de presentarlo, y yo voy a utilizar esto en mi clase de microbiología general, porque es una forma diferente de darle simplemente un libro de texto y que se lea y que se meta a la memoria todo, sino darles un aspecto un poquitito más propio, ¿no? Me encantó y felicidades por si acaso. Ahora, tú has estado trabajando un montón de años, no voy a decir cuántos, en el área de las halófilas extremas. Es más, el papel que tú vas a estar presentando tiene que ver con la diversidad filogenética y metabólica de muchas de estas halófilas extremas. Háblanos un poquitito sobre lo que vas a presentar en el ASM. Bueno, yo básicamente he dedicado toda mi vida científica al estudio de los microorganismos halófilos, pero básicamente aislados o caracterizados a partir de ambientes acuáticos. Entonces, hace un par de años, o 3 años, decidimos hacer un estudio comparativo, porque sí tenemos ya mucha información, la mayor parte de la información que se dispone de microorganismos halófilos es a partir de sistemas acuáticos. Pero ¿qué ocurre con los sistemas terrestres? Mucho menos estudiados, posiblemente también ahora, por lo que yo sé, por la evidencia, mucho más difíciles también. Y lo que quisimos pues, fue hacer un estudio comparativo de ambientes acuáticos ambientes terrestres frente a acuáticos. Y esto es lo que
nuestra pregunta en aquel momento fue, bueno, los microorganismos halófilos, la microbiota de los ambientes terrestres, de los suelos salinos o hipersalinos, ¿es más parecida a la de un ambiente acuático hipersalino o a un ambiente terrestre? Es decir, dicho de otra manera, el parámetro salinidad puede más que el parámetro hábitat, o sea, textura, etcétera, de un suelo o un ambiente acuático, una columna de agua. Y esa es la respuesta que estamos tratando de responder, ¿no? No, y realmente el grupo de ustedes ha estado súper involucrado en todo esto. Hay un montón de publicaciones que ustedes tienen y César Pérez, uno de mis estudiantes que está trabajando ahí, publicamos un par de cosas sobre ambientes extremos también. Ahora, tú mencionas la nanoaloarquea y ese es un microorganismo que, asumo yo, debe estar presente en grandes concentraciones precisamente porque tiene un tamaño pequeño y posiblemente tiene un tiempo de generación por el tamaño que sea un poco mejor, más corto que el de las otros microorganismos que pueden ser más grandes. No sé si estoy completamente equivocado. Pero háblanos un poquitito sobre este grupo. Sí, realmente es un grupo que sabemos que está ahí, que por estudios metagenómicos sabemos que en algunos ambientes hipersalinos es bastante, además en suelo y en ambientes terrestres, o sea, perdón, en suelo y aguas, en salinas, pero nadie ha sido capaz de aislarlo de momento. Ese es otro gran enigma. Lo mismo que pasó en su día con Haloquadratum, que tardamos 25 años o algo más en que se aislara la famosa arquea cuadrada. Esperemos no tener que esperar otros 25 años para aislar las nanoaloarqueas o las nanoaloarqueas. Sabemos que son de tamaño muy pequeñito. Yo creo que posiblemente están asociadas a los rubrum y a otras aloarqueas que sí que conocemos, pero en condiciones de laboratorio, cuando se transfiere esta otra a los rubrum varias veces, cuando se subcultiva, pues la nanoaloarquea desaparece. O sea, no se pierde por el camino, digamos. Entonces, realmente la información que tenemos es simplemente por datos genómicos, ¿no? O sea que es una especie de simbiosis aparentemente con otros microorganismos también. Ahora, basado en los datos que nosotros tenemos del Salar de Uyuni, cuando comenzamos a hacer la secuenciación del DNA que aislamos a partir de las muestras allá, se nos hizo un poco difícil de creer incluso los datos que nosotros veíamos, porque encontrábamos, tu amiguita, grandes concentraciones relativas de Klebsiella, y lo primero que pensamos es contaminación del ambiente, porque Klebsiella puede estar presente en las heces fecales en algunas, pero mientras más lo pensamos, es un microorganismo que aparentemente es muy resistente a condiciones ambientales. No solamente eso, sino que fija nitrógeno también. Y lo que nosotros estamos proponiendo por lo menos es precisamente eso. Ahora, por ese lado, en la diversidad metabólica de la que ustedes están analizando acá, ¿ustedes han visto o han tratado de diseñar unas vías metabólicas, sobre todo, o los genes que están presentes ahí para la fijación de carbono y la fijación de nitrógeno? Bueno, en los sistemas acuáticos, todavía no sabemos en los terrestres, pero en los sistemas acuáticos y presalinos, yo diría que lo que sí hemos visto es que la luz juega un papel muy importante. Y todavía estamos haciendo algunos experimentos de última hora, pero pensamos que en el suelo también, por lo menos en la capa más superficial. Es decir, la mayoría de los bueno, no sé decir si la mayoría, pero microorganismos que tienen un metabolismo típico heterotrófico, en determinadas condiciones, por ejemplo, sobre todo vía rodopsinas. El papel de las rodopsinas es muy importante. Lo mismo que se ha visto también que en el agua de mar. Aquí hay, posiblemente, es el papel que juega la obtención de energía a partir de la luz, es realmente relevante, ¿no?
Sí, pero precisamente por eso, yo creo que hasta cierto punto es fácil decir, pues tiene que haber cianobacterias, tiene que haber microalgas o tiene que haber este grupo de microorganismos que va a fijar el dióxido de carbono. Pero ya la cosa no es tan simple cuando comenzamos a hablar de la fijación de nitrógeno, que también es increíblemente importante. También se podría decir que las cianobacterias, algunas de ellas pueden fijar nitrógeno, pero realmente nos dejó, estos son datos de César Pérez precisamente, que nos dejó turulatos el que haya semejante cantidad de Klebsielas y en todos los lugares que nosotros muestreamos. O sea que no es una cuestión de simplemente están presentes acá, como sería una cuestión de contaminación. O sea que estamos viendo un microorganismo que no se supone que esté ahí, pero que puede tener un rol. O sea que yo creo que si podemos ver tener esos mismos datos de diferentes lugares, yo creo que vamos a tener algo un poquitito más fuerte como hipótesis. Sí, yo no sé, las cepas estas son cepas que habéis aislado que pertenecen al género Klebsiella o son datos metagenómicos, secuencias. Secuencias, sí. Ajá. Porque claro, sería importante o interesante saber cuál es el porcentaje de semejanza con respecto a ese grupo. Quiero decir, podría ocurrir que realmente muchas veces tendemos a simplificar y decir, no, esto es Klebsiella, ¿no? Pero igual es algún nuevo microorganismo que al que más se parece de los que hay ya en las bases de datos sea Klebsiella, pero igual no es Klebsiella. Podría ser algún microorganismo relacionado con Klebsiella. Pero de todas formas, es verdad que incluso, Klebsiella se ha dicho anteriormente, ¿no? Es un microorganismo ambiental, es decir, que por supuesto puede estar presente en estos sistemas. Sobre todo, yo diría en sistemas, tampoco conozco muy bien los hábitats que habéis estudiado, pero podrían ser sistemas digamos, cambiantes, de salinidad cambiante, ¿no? Que si llueve se diluyen mucho, baja la salinidad, o al contrario, que con el efecto del sol y tal, pues se concentra aquello. Realmente, yo diría que muchísimos microorganismos no halófilos, en esas condiciones de baja salinidad, pues se comportan como halotolerantes y demás, y pueden también, y ejercen de hecho un papel importante en estos ambientes naturales, ¿no? Y precisamente yendo por ese lado, y la última preguntita que tengo es, tú y yo estábamos discutiendo y tú me explicaste de un microorganismo no es Espíritu Santo, pero... Spiribacter. Spiribacter. Descríbenos eso, porque yo lo encontré fascinante. Sí, bueno, yo creo, a mí me ha pasado una anécdota que es, este ha sido el objeto de una tesis doctoral de una doctoranda mía. Yo estaba fascinado con el tema y ella ya al final, cuando ya estaba terminando su tesis, es cuando se dio cuenta de la aportación científica tan enorme que ha realizado. Porque claro, ella, ignorante, porque evidentemente era su primera y posiblemente su última tesis, pensaba que eso era normal. O sea que, bueno, pues tampoco era tan... yo la verdad es que creo que en los últimos años ha sido de los aspectos que más satisfacción me ha causado. Y ha sido lo siguiente, trataré de resumirlo de una forma muy breve. Los estudios que empezamos a hacer hace ya más de 10 años de metagenómicos, sobre todo en salinas en las que queríamos ver qué ocurría en los estanques intermedios, no en el agua de mar, de donde se obtiene el agua inicialmente, no en los cristalizadores, que es donde ya están los halófilos muy especializados, los halófilos extremos, pero ahí en medio, ¿no? Que conviven muchas poblaciones diferentes de distintos tipos de microorganismos y de distinto origen. Y vimos por metagenómica que había un montón de secuencias que eran muy parecidas entre sí y que eran muy abundantes. En algunas de las muestras de los metagenomas podían ser el 10, 12, hasta el 15% del total de las secuencias que recuperábamos de aquel ambiente. Estas secuencias estaban relacionadas con algún grupo, en concreto alcalilignícola, dentro del grupo del filum de las gamma proteobacterias. Sabíamos que era una gamma proteobacteria, sabíamos más o menos el G más C que podía tener y poco más. La tesis doctoral de María José León, de mi estudiante, pues fue tratar de aislar esa bacteria o ese grupo de bacterias.
con mucho trabajo, mucha dedicación, también un poquito de suerte, pues logramos aislar algunas cepas. En concreto ya hay 5 especies descritas por nuestro grupo. Le pusimos el nombre de Spiribacter porque inicialmente es una forma así curvadita, como una especie de vibrio, muy finito. Luego se va alargando. Al final de la fase exponencial, a los 4 o 5 días, forma como una especie de espiral relajada y 2 días después esta espiral se junta, o sea, se compacta. Tiene una forma como una especie de espiral y además rodeada de una membrana externa, posiblemente, pero esto es nuestra hipótesis no confirmada todavía, pues para facilitar el poder tomar nutrientes del exterior, ¿no? Este, ya digo, ha sido uno de los hallazgos. Yo creo que fue seleccionado como un artículo de especial relevancia de aquel mes en Applied Environmental Microbiology. Y bueno, pues le pusimos, es un nuevo género que actualmente tiene 5 especies, Spiribacter, pues por esa morfología en espiral, ¿no?, tan típica. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas del público. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, comentario? Ajá, sí. Con el efecto del cambio climático y las repercusiones del nivel del mar, temperatura, reflexión de luz, etcétera, etcétera, ¿cómo eso ha causado en diversidad, ha sido beneficio para los fílicos, a los tolerantes, a nivel mundial? Bueno, realmente no tengo una respuesta científica al tema, ¿no? No existen hoy día, que yo conozca por lo menos, datos fehacientes y relevantes acerca de este tema, ¿no? Pero déjame dar un seguimiento a eso. Estamos viendo un impacto del calentamiento global sobre la deshidratación de muchos lugares, como por ejemplo en Bolivia. El segundo lago más grande de Bolivia ha desaparecido completamente. Y pues, así es como comenzó el Salar de Uyuni también. O sea que es un proceso que por lo general toma miles de años, pero ahora lo estamos viendo en cuestión de un par de décadas o algo por el estilo. Ahora, ¿qué hace eso sobre la diversidad microbiana o la diversidad metabólica? Pues tenemos que estudiarlo. O sea que la próxima vez que vengas a Bolivia comenzamos a sacar las muestras. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Hablaba usted de que la luz es uno de los factores que afecta mucho a lo que son las comunidades de halófilos. En el Death Valley de California se hicieron unos huecos a profundidad donde ellos aislaban bacterias de las inclusiones salinas a diferentes profundidades para ver distintas épocas. Y lo que más ellos encontraban eran como unos consorcios que estaban formados por el alga, por la Dunialela, por Natronomonas y por Halobacteria. Entonces Dunialela se supone que es el que fija carbono, ¿no?, y lo convierte en glicerol para estar luego para las bacterias disponible. Pero ¿cómo esto sería posible a tanta profundidad donde no llega la luz? Porque ellos tienen muestras de distintas épocas geológicas. Bueno, pensemos que los microorganismos pueden quedar... el experimento que habría que hacer es saber si esos microorganismos en esa profundidad están creciendo de una forma activa o no. Pero realmente están allí y de hecho sabemos, hay estudios sobre ello, ¿no?, importantes, que pueden quedar atrapados en los cristales de halita, en los cristales de sal común, los cristales de sal, y pueden sobrevivir durante millones de años. Es decir, que su presencia ahí está plenamente demostrada, ¿no? Distinto es que estén creciendo de una forma activa, ¿no?, en esas condiciones. Pero esto me lleva muchas veces, digamos, desconocemos aspectos. Yo recuerdo una especie que aislamos del género Alomonas titanicae, porque la aislamos del casco del Titanic, ¿no?, del famoso Titanic. Y la pregunta que, bueno, a pesar de eso, esta es una bacteria aerobia estricta. ¿Qué hace un aerobio estricto a 2.000, 3.000 metros de profundidad? ¿Hay oxígeno en esas condiciones?
¿hay luz en esas condiciones? Se supone que no, pero allí está y crece activamente. Es decir, muchas veces la naturaleza nos sorprende enormemente. Luego yo me documenté y alguien me explicó que sí, que aunque en muy pequeña concentración sí que hay oxígeno en esas condiciones. Luego, Bueno. lo único que pasa es que tienen un metabolismo muy reducido posiblemente, ¿no? Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Gracias por su participación y por ver ASN en vivo y esperamos vernos el próximo año. Gracias a los invitados. Chao. Muchas Muchísimas gracias. gracias.